Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Grande nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, hermanos. Dice la palabra, aleluya, la llamamos, hermanos. Amén. Yo ando muy aprisa ahora, muy acelerado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Señor, honrándole y glorificándole, Dios, exaltándole y dándole gracias, Señor, porque usted vive y reina por siempre, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo, Señor. Estamos esperando cosas grandes en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a permanecer siempre fieles, buscando su presencia, buscando su gracia y buscando su misericordia. En este momento, Dios, me pongo en tus manos y que su Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de su Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Gracias. Tome asiento, hermanos, en esta tarde. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza, hermanos. El versículo que he tomado, hermanos, yo quiero hablar un poquito sobre la comunión con Dios y con los demás. ¿Qué hace falta o qué necesitamos para tener esa comunión con nuestro Dios y con los que nos rodean, que es nuestro prójimo? Por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Yo quiero ver primeramente el versículo, de los primeros versículos, hermanos. Para tener esa comunión con Dios y los unos con los otros, principalmente dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y con nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Queremos tener esta comunión con Dios. Tenemos que tener esta comunión con el que nos rodea, con nuestro prójimo. Usted y yo tenemos que aprender primero a experimentar la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es su palabra? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es nuestro Padre? Para poder experimentar esa verdad, tenemos que conocer primeramente a Dios para tener esta relación con el Padre, con el Hijo y con el prójimo. Aleluya. Si usted y yo no conocemos la palabra, no tenemos conocimiento. Por eso dice, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, la palabra se nos ha dado. El consejo se nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Realmente conocemos qué es la palabra, conocemos quién es nuestro Dios, conocemos quién es Jesús. Entonces, si realmente lo conocemos, esta palabra de verdad, hemos experimentado su verdad, lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con nuestra comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Si realmente tenemos esa comunión, tenemos que conocer a Dios. ¿Cuánto realmente le hemos conocido? Yo siempre les digo, hermanos, para conocer a Dios tenemos que saber quién es Él. No solamente lo que alguien nos ha hablado, o alguien nos ha platicado, o alguien nos ha testificado. Yo tengo que conocer, yo tengo que experimentar realmente quién es Dios. Aleluya. No lo que me platican, no lo que me dicen de Dios. Yo personalmente, ¿cuál es mi experiencia con Él? Le conozco realmente. Es lo que yo quiero que entendamos. Lo que
El apóstol nos dice aquí, hermano, la palabra de vida, que es Dios, que es el Padre, que es el Hijo. Esta verdad tenemos que experimentarla para poder tener realmente una comunión con Dios y con el que me rodea. ¿Cuántos dicen, hermanos, esta persona me cae pesadita? Si yo conozco la palabra, si yo conozco a Dios, yo tengo que aprender a sobrellevar a esa persona. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios si no puedo tratar a mi hermano bien, hermano? O como dice la palabra, ¿cómo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano? No se puede, hermanos. Yo tengo realmente que conocer y tener una experiencia verdadera, lo que es la verdad, lo que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, conocer su palabra, conocer todo, tener una experiencia personal con Jesús, haberle conocido, hermano, como mi Salvador, para yo poder tener una buena comunión, no solamente con Dios, sino con todo aquel que me rodea. Yo tengo que conocerlo. Yo tengo que tener una experiencia verdaderamente con Dios. No por lo que el hermano me ha platicado de Dios, no porque aquel me haya hablado de Dios, lo que yo he experimentado, hermanos. Yo siempre les he dicho, yo puedo predicar, hermanos, lo que yo he experimentado con Dios, lo que yo he vivido con Dios. La experiencia que yo he tenido, Él me ha salvado, Él me ha restaurado, Él me ha perdonado, Él me ha guiado, Él me ha guardado, me ha bendecido, me ha protegido, ha hecho tantas cosas, hermano. Yo puedo decirle que Él es el Todopoderoso. Bien, aleluya. A mí nunca me ha faltado nada, porque Él ha suplido. Él nunca me ha dejado solo, porque Él siempre ha estado conmigo. Entonces yo tengo que conocerlo. Yo tengo que experimentar a Dios en toda la extensión de la palabra para poder tener una buena comunión, no solamente con Él, sino con el prójimo. Yo tengo que experimentar la palabra. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos completos en el Señor? ¿O cuántos de nosotros todavía nos falta algo de Dios? Aleluya. Dios no ha hecho una obra completa en nuestra vida. Yo tengo que estar completo en Dios para poder tener una buena comunión con Él y con el que me rodea también. Si yo no estoy completo en Dios, hermano, yo no puedo tener una buena relación. Muchas veces nosotros también tenemos que aprender a aceptarnos. Yo les digo, hermano, hoy en estos días muchas personas, yo les digo todo lo que se hace las personas ahí en el trabajo, hermano, porque a veces vienen cambiadas de la noche a la mañana. Digo, realmente no te quieres, no te aceptas. Quieres algo diferente, quieres lucir como alguien más cuando tú eres otra persona. Hay que ser personalmente, hay que aceptarnos a nosotros mismos, hay que aprender a querernos a nosotros mismos para poder aceptar a aquel que me rodea. Si yo no me acepto a mí mismo, ¿cómo voy a aceptar a alguien más? Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a alguien más? Si no me perdono a mí mismo, ¿cómo puedo perdonar a alguien más? Porque hay personas que no se han perdonado a sí mismos, no se aman a sí mismos, no se aceptan a sí mismos. ¿Cómo podrán aceptar a aquel que le rodea? Yo tengo que conocer realmente todo lo que es la palabra, todo lo que es Dios. Encierra, hermano, tener una experiencia con Él para poder aprender a tener una buena comunión. No solamente con Dios, sino con todo el que me rodea. Es la única manera. La comunión con Dios y con los demás, tengo que experimentar una verdadera conocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Le conocemos? ¿Le conozco realmente, como dice aquí? Porque lo que he oído, por lo que he visto, los hemos anunciado, toda esta verdad. ¿Quién es el principio? Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palpado en nuestras manos, tocante el verbo de vida, que es Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto en nuestro caminar con Dios, hermanos? ¿Hemos visto grandes cosas realmente? ¿Hemos experimentado cosas grandes con nuestro Dios?
a nuestro caminar con Él, ¿qué hemos vivido realmente? Aleluya. Le hemos conocido de esta manera, hermanos. Hemos palpado milagros, hemos visto salvaciones, hemos visto cosas grandes realmente en la vida que hemos vivido en Cristo para que poder proclamar y experimentar esta verdad de Dios. Gracias. Por eso dice, hermanos, tenemos que conocer realmente o experimentar la verdad de Dios para tener una comunión los unos con los otros. Y luego dice el 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Conocemos la verdad, pero si usted y yo no vivimos conforme a esta verdad, conforme a esta palabra, entonces ¿qué nos dice, hermano? Que realmente mentimos. Conocemos la verdad y queremos tener comunión los unos con los otros y con Dios, pero dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Poner por práctica lo que conocemos. Aleluya. Aleluya. Esta Eres palabra santo Dios, aleluya, poderoso. hay que ponerla por obra. Poderoso No solamente conocerla. Si yo quiero tener una comunión con Dios, conozco esta palabra, pero tengo que ponerla por obra. Aleluya. Vivirla. Que sea mía y que yo pueda ser ejemplo, luz. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, que dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuánto realmente estamos practicando esta verdad? ¿Cuánto estamos practicando lo que es la palabra, hermanos? La sabemos, tal vez la entendemos, pero ¿cuánto la ponemos por obra? Si queremos tener comunión con Dios y con el prójimo, no solamente hay que conocer esta verdad, hay que ponerla por obra también, hay que ponerla por práctica, hay que vivir la palabra. Dios no nos quiere que seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. ¿Cuánto realmente estamos viviendo Bueno Dios, lo que estamos predicando? santo eres mi Cristo. ¿Cuánto realmente estamos viviendo lo que estamos testificando? ¿Cuánto realmente estamos viviendo lo que estamos declarando a nuestro Salvador? Él es mi Salvador, Él es mi sanador. ¿Realmente es tu Salvador? ¿Realmente es tu sanador? ¿Estamos realmente viviendo lo que Él nos está enseñando? Queremos tener comunión con el Padre, queremos tener comunión con el prójimo. Para eso, no solamente hay que conocer la palabra, hay que vivirla también. Aleluya. Y si no vivimos la palabra, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Si solamente estamos conociendo, sabemos. Porque les digo una cosa, hermanos, hay mucha gente que nos pelea, nos alega con la palabra. No vive la palabra, pero nos pelea la palabra. La Biblia dice, y la Biblia dice, pero él no vive la palabra. Pero sí nos alega la palabra. Nos la sigue declarando. Aleluya. Por eso es necesario que usted y yo no solamente hablemos de esta palabra, sino que seamos un ejemplo. Gloria a Que Dios, seamos realmente aleluya. un ejemplo, como dice aquí el apóstol Juan. Que conozcamos la palabra de vida, que conozcamos la palabra viva. Pero también nos dice que pongamos por obra, que seamos imitadores de Dios, que hagamos lo que Él es. Así como Él anda en luz, que andemos usted y yo también en luz. Tenemos que aprender a proclamar esta verdad, a vivirla como Él nos ha declarado. Por eso dice, la comunión que Dios quiere que tengamos con Él y con los que nos rodean, hay que conocer la palabra, pero también hay que vivirla. Si no la conocemos, hay que conocerla. Y si la conocemos, hay que vivirla también. Va junto, no solamente parte,
Muchos saben Biblia, pero no viven la palabra. No solamente hay que saber, sino que hay que vivir también la palabra. ¿Y cuál es la condición, hermanos, para que haya esta comunión? Nos dice claramente el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué hace falta, hermano? Que tenemos que andar en luz, usted y yo. Le digo, todos nos están viendo. Todos están mirando, hermano, qué es lo que estamos haciendo. Por eso dice la palabra claramente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en luz. Ser ejemplo, hermanos. ¿Qué nos enseña la palabra? Esta es la condición para que haya comunión con Dios. Tenemos que andar en luz, como Él anda en luz. Usted y yo no podemos andar en la oscuridad. Usted y yo no podemos andar en tinieblas. Usted y yo no podemos andar en el pecado. Tenemos que reflejar lo que somos. Tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Tenemos que dar luz en medio de la oscuridad. Allí donde no hay luz, ahí tenemos que resplandecer. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Nos dice ahí el Evangelio. Tenemos una lámpara, hermanos, la metemos abajo de la cama. ¿Para qué sirve abajo? Tiene que estar afuera para que alumbre. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermano? Si apagamos la luz, se oscurece. Pero prendemos la luz, la oscuridad huye. Asimismo nosotros, hermanos, donde usted y yo nos paremos, la oscuridad debe desaparecer, porque somos luz. Por eso dice, para experimentar esta comunión, tenemos que andar en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que tenemos, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Andamos en luz? ¿Somos ejemplo? ¿Estamos representando realmente a nuestro Dios como Él debe ser representado? ¿Tenemos esa comunión con Dios? ¿Tenemos esa comunión con el que nos rodea? ¿O estamos haciendo a Dios mentiroso? Porque claramente dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él está dispuesto. Él está presto. Aleluya. Yo necesito reconocer. Yo necesito reconocer mis culpas. Yo necesito reconocer mis errores. Siempre nos han dicho, hermanos, para poder ser perdonado, yo tengo que aceptar que soy pecador. Yo tengo que aceptar que me he equivocado. Y muchas veces el orgullo, hermanos, nos gana y no permite que reconozcamos nuestras faltas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Reconocerlo a Él, realmente a nuestro Dios, y podamos representarlo como Él es. Luz. Por eso dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Está en nosotros su palabra. Hemos conocido esta palabra de verdad. Hemos conocido el verdadero Dios, su verdadera palabra. Le hemos conocido, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha iluminado, y somos testimonio vivo. Poderoso Dios, aleluya. O estamos viviendo nada más Aleluya. a la y se va. ¿Cómo estamos viviendo delante de Poderoso Dios? Dios, aleluya. ¿Cuál es nuestra vida, hermanos? ¿Somos ejemplo o no somos ejemplo? ¿Dónde estamos parados usted y yo? Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que seamos ejemplo de Él. Dios quiere que reflejemos lo que somos en Él. Luz. En medio de un mundo pecador, en medio de un mundo de tinieblas, hermanos, tenemos que enfrentar todas estas cosas que nos rodean. Tenemos que ser ejemplo cada día. A veces, yo si digo algo, me siento como preocupado.
¿Cómo? Tú eres el pastor. En mi trabajo sí me dicen, es que me preocupa ¿cómo dices? Si tú eres el pastor, no puedes preocuparte de esta manera. No quieren que me preocupe porque soy pastor. No digas, tú no puedes hablar así, porque tú eres un pastor. Pero a veces, hermanos, las situaciones, las cosas, hermanos, a veces confesamos, y es cierto, no puedo. A veces siento como que las fuerzas ya no puedo. Pero sin embargo dice, sí, tú eres un pastor. Tú sabes en quién crees. Tú sabes quién es tu Dios. Amén, aleluya. Y a veces una persona que no sirve a Dios me hace reconocer quién soy en Dios. Lo siento, hermanos, pero me lo hacen. Me lo dicen así. Tú no puedes decir eso. Tú eres un siervo de Dios. Tú no puedes caer en eso. Tú no puedes dudar. Tu fe no puede claudicar. ¿Cómo que no puedes? Sí puedes. Y tiene que venir alguien a hacerme ver quién somos en Dios. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo reflejemos realmente quién somos en Dios. Porque aquellas mismas tinieblas nos van a hablar. Las mismas piedras, hermanos, que están ahí, esas mismas nos van a hablar. Porque lo han hecho conmigo. Tú no puedes decir eso, dice. ¿Cómo que ya no puedes? Sí puedes. Tú no puedes retroceder. Tú no puedes decir que no se puede. Tú sí puedes. Y tenemos que reaccionar. ¿Quién somos en Dios? Por eso dice, hermano, que tenemos que entender que hemos conocido la verdad, conocemos al que todo lo puede, y tenemos que ser ejemplo, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que nos está viendo. Oh, Santo Jesús. Nos está apuntando. Tú eres grande Dios, aleluya. No podemos decir que no podemos decir cosas, algo, sí puedes. Y esas personas vienen a levantarnos el ánimo para seguir adelante. Realmente la comunión con Dios, hermano, tenemos que experimentar la verdad, tenemos que vivir conforme a la palabra, tenemos que andar en luz, pero también tenemos que hacer otra cosa, como dice el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por de todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de lo malo. El pecado está en cada esquina, pero usted y yo tenemos que apartarnos del pecado. Si realmente tenemos esa comunión con Dios, el pecado está en cualquier esquina. Pero yo tengo el derecho, hermano, de apartarme de ese pecado. Si usted está, como le digo, nosotros nos juntamos en la mañana en el trabajo, se toman una taza de café uno, otros toman una taza de té, no sé, a platicar, a conversar. Pero si hay algo ya deshonesto, se levanta uno y el otro le dice, te digo que no hables así delante de él. Así. Empiezan a decir cosas, hermanos, no correctas. Y uno se levanta nada más. No, toma su taza, se levanta y va. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no estás dando nada que te edifique. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo quiero ser un ejemplo, yo quiero andar en luz, yo quiero tener comunión con Dios, yo tengo que apartarme de todo lo que no sirve. Yo le digo, hermanos, desde antes de ser convertido, desde antes de ser cristiano, hermanos, que yo me juntaba con los jóvenes cristianos, mis compañeros decían chistes, hermanos, groseros, y yo me movía o no me reía, no, y decía, tú eres hermano, porque no te ríes de los chistes que decimos. Le digo, no es que sea hermano, le digo, sino que no me educaron de esa manera, y no tengo por qué reírme de algo que no sirve. Ahora menos en Cristo, hermanos. Si antes de conocerlo no me deleitaba en su basura, ¿por qué ahora en Cristo me voy a soportar todo lo que diga? ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. Porque dice que si queremos tener comunión con Dios, tenemos que alejarnos del pecado, de todo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Para el que guarda su palabra
En este está verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aleluya. ¿Andamos como Él anduvo? ¿Somos ejemplo de luz? No hay nada que nos reproche. Conocemos la verdad. Vivimos conforme la palabra. Hemos sido apartados del pecado. Así anduvo Él. Sí lo criticaban, hermano, porque le predicaban al malo, pero es todo trabajo. No se burlaban, porque no estaba con los de la ley, sino andaba con los hombres pecadores, testificándoles y hablándoles de Dios, predicando y enseñando el arrepentimiento. Porque ¿qué dice, hermano? Los que se creían en la iglesia, que conocían la ley, lo rechazaron, pero aquel que estaba perdido lo recibió. Más nosotros, hermanos, que le hemos conocido, estamos viviendo como Él nos ordena, conocemos su palabra, conocemos sus mandamientos, hacemos las cosas que le agradan, o seguimos todavía en nuestra vida pecaminosa. ¿Dónde andamos realmente usted y yo? Tenemos esa comunión con Dios, tenemos esa comunión con el prójimo. ¿Dónde andamos usted y yo realmente? Porque si conocemos su palabra, conocemos su mandamiento y estamos viviendo como Él anduvo, entonces realmente estamos reflejando lo que es Él. Aleluya. Realmente estamos reflejando lo que es Él. ¿Cuál es la comunión que tenemos con Dios? Aleluya. ¿Cuál es nuestro ejemplo, hermanos? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Dónde estamos reflejando realmente quién es Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos comunión con Él, hermanos? ¿Le conocemos? ¿Le servimos con todo nuestro corazón? ¿Meditamos durante el día, hermanos? ¿Pensamos en Él? ¿O se pasa el tiempo, hermano, y nos acordamos de Dios hasta que no vengo a la iglesia? Santo. Tú eres bueno, Dios. ¿Sabe por qué me gusta despertar en la noche, hermanos? Porque el primer pensamiento es para Él. Si yo despierto en la noche, hermanos, digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, Señor? ¿Por quién intercedo? ¿Qué hace falta, Señor? ¿Quién necesita? ¿Quién está en problemas? Eso, le digo, hermano. Y eso sucede casi todas las noches. Y mi primer pensamiento es Dios. ¿Qué pasa, Dios? ¿Quién está en problemas? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está triste? ¿Quién está desalentado? Esto es lo mejor, hermano. Despertándote la noche es que Dios quiere platicar contigo. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero ¿cuánto tomamos ese tiempo, hermanos, para platicar con Él? ¿Cuánto realmente, hermanos? Levantarnos, hermanos, tempranito, cuando todos están dormidos, leer, orar, platicar con Dios, presentarnos ante Él. ¿Cuánto dedicamos ese tiempo? Si realmente le conocemos, realmente queremos vivir su palabra, vivir con Él lo que Él es, tener una buena comunión. ¿Cuánto realmente platicamos, dedicamos ese tiempo, hermano, para platicar con Él? Para pasar un momento, hermano, cuando no hay distracciones, cuando no hay teléfono, cuando no hay quien le hable, cuando no hay nadie, hermano, nomás usted y Dios. Aleluya. Es lo más hermoso, hermanos. Porque le conocemos. Y sé que Él tiene cosas grandes. Él quiere tener comunión con nosotros. Él siempre fue: Adán, ¿dónde estás? ¿O no va buscando Dios al hombre desde el principio? ¿Y qué le dice el hombre? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que tener miedo? Pero Dios siempre nos anda buscando. Él siempre quiere tener comunión con nosotros. Dios sigue tocando nuestros corazones día tras día, noche tras noche. Él nos habla y nosotros no tenemos tiempo, hermano. Aleluya. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Yo creo que tenemos más comunión con el que nos rodea que con Dios. Dedicamos más tiempo a la gente que a nuestro Dios. Cuando Él nos busca, hermanos, de madrugada, a la medianoche, al amanecer, durante el día. Vamos manejando, hermanos. Yo le digo, yo dejo a mis hijas, hermanos, y lo primero que empiezo a interceder por ellas. Yo no sé qué hay en las escuelas. Cuántas cosas han pasado en tantas escuelas, hermanos.
Y yo los bajo, las malas bajo. De aquí a donde voy manejando, voy intercediendo, Señor. Yo no puedo protegerlas, pero tú sí puedes. Aleluya. Yo no puedo estar ahí, Señor, pero tú sí puedes estar ahí. Aleluya. Esa es la confianza que yo tengo en Dios y es la comunicación que le doy. Yo no puedo, Señor, estar ahí presente, cuidarlos 24 horas, pero tú sí puedes. Ellas no se pueden defender y yo no las puedo defender, pero tú sí puedes. Te Aleluya. pido, Dios, esa comunión, hermanos, que tenemos con Dios. Yo llego, hermanos, y antes de trabajar yo me agacho. Y yo estoy agachado, hermano, no me hablan. Porque saben que yo estoy poniendo a Dios mi empiezo de trabajo, hermanos. Yo llego, yo me agacho. Al principio me preguntaban, ¿qué haces? Y digo, le pido a Dios que me ayude, que no haga tantos errores. Porque les digo una cosa, hermanos, tenemos cantidad de trabajo. Y a veces por a la carrera hacer todo, cometemos errores. Y ahorita en este tiempo, hermano, salen todos nuestros errores cuando llegan a agarrar el cliente los impuestos. Ahí salen todos los errores de nosotros, ahí salen reflejados. Ahí salen. Y luego, pues, ¿quién lo hizo? Y todo el que mete algo al sistema sale en nuestro código. Eduardo, y salemos. Nos denunciamos a nosotros mismos. Y por eso le digo, Dios, ayúdame. Tenemos que buscar tener esa comunión con Dios a cada momento. Por eso le digo, tenemos que conocerlo, conocer su palabra, vivir la palabra, andar en luz, alejarnos del pecado. Pero también nos dice que aprendamos a difundir esta verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que andamos en luz, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos que difundir esta palabra de verdad, porque dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido del principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y qué dice? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdaderamente ya alumbra. Gloria a Dios, aleluya. Andamos en luz, como Él es luz. Nos está alumbrando esta palabra. Sin embargo, os escribo un mandamiento que dice, tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, hermano. Es la verdad que hemos oído del principio. Es la verdad que debe vivir de nosotros del principio, hermanos. Es la palabra la que nos enseña, nos ilumina, tener una buena comunión con Dios y con el prójimo. Dos cosas nos dice. Un mandamiento nuevo doy. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que os encarece. Amemos a Dios y al prójimo. Y si amamos a Dios y al prójimo, cumplimos toda la palabra. Porque si amamos a Dios, no vamos a ofender al hermano. Y si amamos al prójimo, no le vamos a robar. Entonces, hermanos, ¿qué pide Dios? Amemos a Él y amemos al que nos rodea. Y cumplimos con su palabra. Realmente andamos como Él quiere que andemos, en un verdadero comunión con Él. Poderoso Dios, aleluya. Bien, aleluya. Pero que dice, hermanos, el 9, y termino con este, que dice, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Que nos enseñe, hermanos, que evitemos la falsedad, que evitemos la hipocresía, que evitemos la mentira, porque dice claramente, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Que nos enseñe, hermanos, ¿cuántos dicen que andan en luz y siguen odiando a personas? No pueden convivir con alguna persona. Si llega esta persona, ella se levanta y se va. Aleluya. No tenidos encuentros, hermanos, personas que conocen a Dios, pero si se sienta alguien que no quiere, se levantan y se van.
Y como dice la palabra, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Para poder tener esa comunión con Dios, tenemos que evitar hacer hipócritas, falsos, mentirosos. Aleluya. Tenemos que evitar. No puede haber falsedad, no puede haber hipocresía, no puede haber mentira, no puede haber engaño en nosotros. Porque realmente no podemos tener esa comunión que Él quiere que tengamos. Si hay mentira, si hay falsedad, si hay hipocresía. ¿Qué hay todavía en nosotros? La verdad nos ha hecho libre, porque dice que la verdad os hará libre. La palabra no va a ser libre. Creemos esta palabra de verdad, tenemos realmente esa comunión con nuestro Dios, nos ha hecho libres esa palabra, hermanos. Conocemos la palabra verbo, Cristo, Jesús, la palabra vida, la palabra viviente, hermanos, la palabra eterna, la palabra que nos libera, nos limpió, nos purificó, nos quebrantó. El Salvador nos perdonó con su sangre, nos limpió de todo pecado, nos ha sanado por las llagas de Jesucristo, nos ha bendecido, nos ha transformado, nos ha cambiado, ha hecho tantas cosas Dios, y aún así negamos la fe, odiando a alguien, ignorando a alguien, no teniendo una comunión con nuestro prójimo. Por eso dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos de nosotros todavía Aleluya. estamos cegados? ¿Cuántos de nosotros todavía no conocemos esta comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros todavía andamos en las tinieblas? Dios quiere que usted y yo tengamos una comunión con Dios y con el Padre, conociendo la verdad, viviendo conforme a la verdad, andando en la luz, alejándonos del pecado, difundiendo la verdad y evitando la falsedad. Ahí es donde Dios quiere que andemos, para que realmente Aleluya. tengamos esa comunión con nuestro Dios, Ayúdanos, esa comunión Gloria con el que nos rodea. Usted y yo tenemos mucha gente que nos rodea, hermano, Poderoso Dios. que nos están viendo. Realmente somos un testimonio vivo, realmente somos un testimonio verdadero, realmente tenemos esa comunión que Dios quiere que tengamos, no solamente con Dios, sino con todo aquel que nos está rodeando. Yo les animo, hermanos, vamos Grande a eres, experimentar Rey. Aleluya. realmente la palabra Tú de eres nuestro Dios, santo, Señor, la verdad de aleluya. Dios, y vivamos y seamos hacedores de esa palabra, vivamos conforme a la verdad de nuestro Dios, andar en la luz, alejándonos del pecado, difundamos esta verdad por todos los lugares que andemos y evitemos toda falsedad, toda mentira y todo engaño, para que realmente tengamos esa comunión con nuestro Dios. Dios sigue esperando y Dios sigue Aleluya. llamando. Solamente quiere que usted y yo estemos listos para Él. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Tú eres santo, Señor, aleluya, tú eres santo. Bendito Dios. Oh, grande. Yo te reconozco, Padre, Eres hermoso, Señor, aleluya. que tú quieres, Señor, tener esta comunión con tu pueblo a cada momento. Tú eres